Bien, en esta quinta parte de este tutorial del tejado vamos a proceder a darle forma, como podéis visualizar, a las ventanas, ¿de acuerdo? Forma y estructura a esta ventana. Esta es una de las partes del tejado. Ya están pegados, como veis, esa estructura. Y vamos a visualizar a continuación cómo lo he realizado o cómo se va a trabajar, mejor dicho, para crear esa estructura en esta ventana, ¿vale? Para ello vamos a tener muy claro las medidas, la medición por supuesto de la ventana, de sus marcos y bordes, ¿de acuerdo? Porque a continuación nos va a ser muy útil a la hora de utilizar los palitos redondos pequeños que vamos a utilizar para crear esa estructura, ¿vale? Los palos a utilizar serán como estos, como veis, que son redonditos y al mismo tiempo son finitos, son pequeños, ¿vale? Y vamos a meter uno de los lados del palo, digamos, en el borde de la ventana. A continuación pondremos otros palos de forma transversal, digamos, para crear esa estructura que estamos buscando, ¿vale? Nos hacemos una primera visualización de cómo queremos trabajarlo. Y a continuación, esta parte es importante, ¿de acuerdo? Esta estructura no es que sea difícil, pero también tiene su cosa, ¿vale? No es tan sencillo tampoco, ¿eh? Tenemos que introducir, como digo, un lateral del palo en la estructura, en la parte interna de la estructura de la ventana, para a continuación con el lápiz marcar dónde vamos a realizar el corte, ¿de acuerdo? El corte lo vamos a realizar un pelín por delante de la estructura de la ventana, nunca a ras, porque lo que vamos a hacer a continuación es ir ajustando poquito a poquito el palo en ese, digamos, en ese largo de la ventana, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, la marca del lápiz la hago un poquito por delante de la estructura de la ventana para ahí realizar el corte. Realizo el corte con el cúter justo donde he marcado con el lápiz. Como siempre digo, muy despacito, vamos apretando hasta que él solo prácticamente se termina rompiendo. Y con la ayuda de nuestros dedos, una vez que tenemos el corte inicial, ya lo podemos cortar, como podéis visualizar. Bien, ajustamos de nuevo el palo en su zona interna del borde de la ventana y como veréis sobresale en exceso. Si yo lo intento meter, pues queda curvo ese palo. Entonces nada, ¿qué vamos a hacer? Con la ayuda de la lija vamos a ir a poquitos limando uno de los laterales hasta conseguir encajarlo en el reborde de esa ventana cuando el palo quede lo más recto posible, ¿de acuerdo? Por eso es lo de cortar un poquito más de lo normal. Como veis, todavía sigue muy curvo, ¿vale? No pasa nada. Vamos con paciencia, con la ayuda de la lija, quitando, así hasta conseguir encajarlo de la forma más recta posible, pero que quede encajado justo en el reborde de la ventana, que es lo que buscamos. Seguimos probando, vemos que todavía se nos curva el palo, pues nada, volvemos a repetir la operación de lijar un poquito, pero mejor hacerlo así que no hacerlo al revés, porque si cortamos menos palo del que hemos cortado, lo que nos vamos a encontrar es que el palo luego se nos puede caer, se nos puede quedar colgando por la ventana, entonces no queremos eso. Por eso es preferible ir a poquitos hasta cuadrar y que se quede encajado este palito sin tener que prácticamente luego más que echarle un poquito de cola y ya está. Como veréis, ahí quedaría perfecto. ¿De acuerdo? Y a continuación haríamos lo mismo con los palos, digamos, transversales que vamos a poner. Tomando las medidas correspondientes, haríamos el mismo proceso. Bien, ya tenemos cortado, como hemos visto, uno de los palos de la estructura de la ventana y ahora vamos a poner los palos, digamos, transversales a esa estructura, ¿vale? Vamos a realizar exactamente las mismas operaciones. Vamos a introducir un borde en el lateral de la ventana y vamos a marcar con el lápiz el corte siempre un poquito más del borde inferior de esa ventana.
¿de acuerdo? Para luego después, como hemos hecho anteriormente, con la lija ir ajustando poquito a poquito hasta que encaje ese palo en ese hueco, que es lo que buscamos. Hacemos el corte con el cúter, como siempre hacemos, despacito. Y con la ayuda de los dedos prácticamente lo quitamos ya solo. Y empezamos con los ajustes, como ya hemos visto anteriormente, exactamente igual. Metemos una parte del palo y la otra que nos sobresale todavía, pues nada, vamos ayudándonos con la lija hasta dejarlo cuadrado como queremos que quede. Bien, ya tenemos cuadrado uno de los palos transversos que vamos a poner y nos faltaría realizar lo mismo en el otro lado. En su medida correspondiente, todo cuadrado, que esté bien centrado, por supuesto. Haríamos el mismo trabajo de siempre. Como veis, ya vamos cogiendo forma a esa estructura. Hay que limarle un poquito más todavía a este último palo para que no forme esa curvatura que veíamos antes, ¿vale? Lo ajustamos despacito con su medida correspondiente. Y ya una vez hemos ajustado los palos con sus medidas, vemos cómo quedará esa estructura de esta ventana, ¿de acuerdo? Todo cuadrado, todo rectificado, siguiendo las medidas correspondientes. Y a continuación lo que vamos a es aplicar cola en todos los bordecitos de esta estructura y en su zona central, ¿de acuerdo? Para ajustar bien esos palos, que queden del todo bien pegados, pues vamos a aplicar cola, como digo. Y para eso, en este caso, lo que vamos a hacer es aplicar un poquito de cola pues en un trozo de cartón, y con la ayuda de un palito fino o un palillo, algo que tengamos a mano, cualquier cosa que nos pueda servir, vamos a ir cogiendo pegotones de esta cola y la vamos a ir aplicando justo en el sitio que buscamos. ¿Veis? Como por ejemplo en la zona de los bordes que están pegadas a los bordes de las ventanas, aplicamos cola en todos los bordes, como podéis observar, despacito, con mucho cuidado, ¿vale? Porque los palos no están todavía pegados, están superpuestos y se nos podría mover en cualquier momento, ¿vale? Entonces vamos con mucho cuidado, ¿vale? Dándole por todos los lados bien. Esos pegotones que se pueden observar ahora de la cola que estamos aplicando, no pasa nada, ¿de acuerdo? Eso cuando luego se seca desaparece y ya ni se ve, ¿vale? Pero lo importante es que quede bien pegado, ¿eh? Para eso vamos a ser un poquito generosos haciendo uso de la cola en este caso, ¿vale? Con mucha paciencia, como digo siempre, muy despacito. Y utilizamos este palito para ayudarnos mejor que no el bote, porque con el bote corremos el riesgo de que podamos dar a la estructura y la podamos desarmar, que digo, y como digo, está superpuesta únicamente, no está todavía pegada, ¿vale? Por eso utilizar este palito lo haremos mucho mejor. Terminamos todos y cada uno de los bordes donde hemos puesto la estructura, de echarle cola para que quede bien asegurada y bien pegada. Y lo mismo haremos en justamente donde se cruzan, ¿no?, los palos, ¿verdad? En la parte trasera, como veis en este caso le he dado la vuelta al tejado, vamos a aplicar la cola para que nos peguen esos cruces de palos de esa estructura que hemos creado, ¿vale? Y para que se vea menos, bueno, pues la cola en este caso la ponemos en la parte de atrás. También lo mismo, siendo generosos con la cola, que ya digo que no pasa nada, mejor que asegurarnos que quede bien pegaditos los palos.
y como digo, esa cola luego después sobrante no se va a ver, desaparece y no pasa nada. Además de que después pintaremos esa estructura de la ventana, con lo cual esa cola la vamos a tapar también con la pintura. ¿De acuerdo? Y como veis, repasando todos y cada uno de los palos y de sus cruces de unos con otros, asegurándonos de que la cola está en todos sus sitios perfectamente bien aplicada, ¿eh? Muy importante. Y después, pues como siempre, a dejar secar el tiempo suficiente, asegurándonos bien de que tiene que estar un rato largo secándose esa estructura. ¿De acuerdo?